Pues bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos una entrevista muy interesante con Mayela Blanco Ramírez del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública. Mayela, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge. Muy buenos días. Bueno, pues hace algunos días presentaron un informe de cómo es que viven los jornaleros, estas personas a las que se les violenta todos sus derechos humanos. Sí, así es. Mira, el pasado 23 de julio tuvimos un espacio en el Congreso del Estado que nos dio la oportunidad la diputada Marite y el diputado Pedro Carrizales. ¿Sí? Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas. Es que tuvimos la oportunidad de desarrollar en este espacio en el Congreso un primer conversatorio en el cual nosotros, en el marco de la presentación del primer informe de violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México, abrimos el espacio para dialogar y reconocer a San Luis Potosí también como un estado de origen, tránsito y destino de personas migrantes jornaleras agrícolas internas. En un contexto nacional, las estadísticas oficiales reconocen que en México hay alrededor de casi 3 millones de jornaleras y jornaleros trabajando directamente en los campos. Si sumamos a estos 3 millones de personas trabajadoras y trabajadores e incluimos a sus familias como asociación, podríamos estar hablando de 9 millones de personas. Y es importante reconocer que en el 2009 el programa de atención a jornaleros y jornaleras agrícolas denominada PAJA, que dependía del programa de la Secretaría de Desarrollo Social, antes de eso ahora Secretaría de Bienestar, en el 2009 hizo un estudio, una encuesta y determinó que en ese entonces, estamos hablando de hace 10 años atrás, había en promedio 2.5 millones de jornaleros y de jornaleras agrícolas. Ese es un dato importante y también es un dato que como Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros a nivel nacional nos preocupa, porque al haberse eliminado este programa en la nueva administración del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, invisibiliza aún más esta población que ha sido migrante jornalera y que sale de sus comunidades de origen por una condición de pobreza extrema, y que determina que hay muchísimas carencias sociales, las cuales permean y permiten a que hombres y mujeres migren de los estados de los estados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Michoacán, del Estado de México, de Querétaro, de Chihuahua. Y estos son los estados que nosotros denominamos estados de origen y que luego son personas que se insertan en circuitos migratorios para ir a desarrollar alguna actividad de producción agrícola en los estados del centro y del sur. En los estados del centro, los que hemos identificado desde la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, está Guanajuato, está San Luis Potosí, está Hidalgo, está Michoacán, está Jalisco, serían y Zacatecas. En los estados del norte, los que mayor número de jornaleras y de jornaleros reciben, pues está Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Nayarit y obviamente el estado de Chihuahua. Eso serían como en el contexto general, de las principales violaciones a derechos en condiciones de vida que viven las personas trabajadoras y sus familias en los campos agrícolas, pues hemos encontrado en este informe es que las niñas y los niños y adolescentes que llegan a los campamentos no tienen garantía ni acceso a la educación. Y por otro lado, en los albergues, cuarterías y viviendas, tampoco no hay condiciones en su mayoría dignas, no hay condiciones de seguridad y tampoco hay un suministro de agua potable digna para el consumo de cualquier persona trabajadora
o no trabajadora, ¿no? La otra cuestión, pues, es el tema de la infraestructura en términos de baño, de cocina, de camas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy por hoy sigue habiendo muchas personas trabajadoras que después de llegar de trabajar de jornadas de más de 8 horas de trabajo, pues llegan y cuando buscan descansar, pues no tienen un colchón, ¿no? Siguen habiendo personas que duermen en el piso o a veces tienen alguna base de cama que no tiene colchón, sino solo es una base de fierro, o ellos buscan hacer una cama con algunas cajas como las que se utilizan en el mercado, ¿no? Guacales. También, pues los alimentos que se proveen en estos lugares de trabajo, pues no son los adecuados, ¿no? Sobre todo considerando que una persona que tiene un desgaste físico tan grande como lo implica el trabajo en el campo, pues necesita una alimentación variada y nutrida. La otra es en el tema de la atención a la salud, cuando la hay es muy limitada y se vuelve muy burocratizada. Además, la mayoría de las personas jornaleras agrícolas no tienen acceso al seguro social. Tampoco se cuenta con intérpretes y traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención en un servicio médico público. Es una práctica común que los empleadores, en este caso agricultores, limiten los permisos por enfermedad o cuestiones personales y familiares cuando estos llegan a ser solicitados por una cuestión de salud. Mayela, y bueno, sí, solo resaltaría de las violaciones en términos de derechos laborales, y que es muy importante mencionar que las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras jornaleras agrícolas en México, junto con las empleadas y empleados del sector del trabajo doméstico, comercio y construcción, son de las más deterioradas de todos los trabajos asalariados en México. Esto es en razón a que no cuentan con seguridad social, no cuentan con contratos de trabajos escritos y en español, que especifiquen el nombre de la empresa, el tipo de trabajo que se va a desarrollar, el salario que se le va a pagar, el costo por el honorario de la hora extra y además las condiciones de vida o el lugar en el que va a vivir y el domicilio del lugar de trabajo. Como ya decía, pues generalmente laboran sin prestaciones de seguridad social ni atención médica a la salud pública. Y bueno, una de las cosas es que hoy por hoy muchísimas personas trabajadoras en México en el sector agrícola desafortunadamente no cuentan con su salario como la mayoría de nosotros cada semana o cada quincena. Ellos en algunos casos se les paga hasta después de finalizar su periodo de trabajo. Es decir, si tienen un periodo de trabajo por 3 meses, hasta después de 3 meses se les paga, ¿no? Así, y se pondrá peor, Mayela. Aquí en San Luis Potosí, bueno, pues tú lo sabes, hemos tenido casos penosos en donde ha habido accidentes viales y ha cobrado la vida de jornaleros. También ha habido accidentes en los mismos campos y bueno, esto se pondrá peor porque antes, al menos la Delegación del Trabajo acudía hacia una inspección, incluso levantaba multas y bueno, pues se trataba de mejorar las condiciones. Ahora nos encontramos con que ya no hay ni siquiera esta Delegación del Trabajo y pues esto significará que no habrá estas inspecciones. Sí, así es, justamente, bueno, en San Luis Potosí, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del 2018, en su registro del segundo trimestre del 2017, señala San Luis Potosí con un total de 87,648 hombres jornaleros agrícolas y 6,866 mujeres en el estado aproximadamente, son los que oscilan, ¿no? Seguramente las cifras podrán no reflejar en su totalidad el número de personas, porque bueno, como son flujos migratorios, pues pueden estar 3 meses, pueden estar 5 meses, pueden estar 1 mes, entonces es muy variable, ¿no? Como bien mencionaba, San Luis Potosí, desde las organizaciones que trabajan en el estado, que es Respuesta Alternativa y la Pastoral Social de Matehuala,
y también la Pastoral Social de Valles, en la zona Huasteca Potosina, pues identifican al Estado como una entidad de origen, de tránsito y destino. Al ser origen, las principales personas que migran a los estados del centro y del norte del país y que también se insertan en circuitos migratorios interestatales. ¿A qué me refiero con interestatales? Por ejemplo, una persona de Aquismón que va al cultivo de la caña o de la naranja al municipio de Ciudad Valles o a la zona de producción agrícola de Tamazopo o del Naranjo, ¿no? Y cuando migran al centro y norte del país, pues bueno, también ven como opción migrar al altiplano potosino y a la zona media, como a Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y los estados que ya mencionaba en el norte. La mayoría de las personas que salen de la Huasteca y de la zona media, pues son originarias de municipios donde hay un alto nivel de marginación y pobreza, como es Aquismón, Santa Catarina, Lagunillas, Huehuetlán, Coxcatlán, Tanlajas, Quilitla, San Antonio, Axtla de Terrazas, Tamazunchale, entre otros. Una de las cosas que también es importante mencionar es que, bueno, ha habido algunos casos, sobre todo en Coahuila, por ejemplo, donde se tuvo una situación donde fueron afectadas personas jornaleras originarias de la zona huasteca que fueron víctimas de trata con fines de explotación laboral y que este caso fue acompañado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí. Otra de las cosas que es importante mencionar es que al ubicar a San Luis Potosí como un estado de destino y de tránsito, lo pone aún en una situación de mayor responsabilidad, como bien mencionabas, por los antecedentes que ya de por sí tiene la zona del altiplano potosino, por una gran tradición del desarrollo de producción agrícola, sobre todo en el municipio de Villa de Arista, que ha sido de los principales de tradición, ¿no? De la producción de jitomate, de tomate, de pepino, también de chile, como entre otros, y también resalto en esta misma zona del altiplano potosino los municipios de Villa de Arista, de Villa de Guadalupe, de Vanegas, de Moctezuma, de Charcas, entre otros. Como bien decías, hay una recomendación que se emite en el 2017, la recomendación 70, en la cual se sitúa al municipio de Villa de Juárez. Esta recomendación la emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en el caso de los accidentes en los lugares de trabajo o durante los traslados, pues está justamente un caso que se está llevando desde hace 5 años en San Luis Potosí a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el equipo del doctor Guillermo Luébano, y también acompañado en materia jurídica, igual que la clínica, con el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, a través de la licenciada Celia García Valdivieso y el equipo de abogados que con ellos los acompañan, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque como bien decías, fue un accidente que pasó el pasado 3 de julio, ocurrido en la carretera México-Piedras Negras, en la cual se trasladaban alrededor de 42 personas y fallecieron 3 menores de edad. El pasado mes de mayo, a través de la Clínica Jurídica de Litigio Estratégico, supimos que el Tribunal Colegiado da respuesta a favor de los jornaleros accidentados. Y bueno, ahora lo que estamos pidiendo es justo que se le pueda, a través del seguimiento que le están dando los abogados, que se pueda llevar al ejercicio de una justicia digna a las personas trabajadoras con los gastos de indemnización que les corresponderían. Mayela, pues una información muy importante la que ustedes han emitido y que por supuesto en el Congreso del Estado toda la gente que fue a este foro tuvo la oportunidad precisamente de ver y de escuchar y pues muy importante que se tomen estas medidas también para que las autoridades tomen la responsabilidad de cuidar a este sector que pues es muy importante en el área productiva de México. Mayela, te agradecemos mucho la atención y esperemos estar en contacto más adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y sobre todo por la oportunidad que los medios de comunicación en el Estado de San Luis Potosí permiten a las organizaciones que en el Estado están
tratando de visibilizar esta problemática y también de visibilizar esta dificultad que se tiene, como bien comentaba el doctor Memo Luébano en el día del foro, donde la justicia pareciera que no existe porque se está hablando de una vida de hace más de 5 años, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues